Mi alma te alaba, Padre, en esta hora. Vengo atando y ligando todo espíritu contrario, todo lo que se quiera revelar en contra nuestra, queda atado, ligado y reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Toda obra satánica, toda obra de hechiceros, cualquier maldición, queda cortado y cancelado en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea Dios nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios nuestro Padre Celestial. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bendito Dios poderoso. Te pido que tomes el control, Padre. Toma el control de los aires, por favor, Espíritu Santo. Toma el control de este lugar, toma el control de los niños. Toma el control de nuestras vidas, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, así te lo ruego, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, vengo atando y ligando todo lo que se quiera oponer en contra de la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo todo lo negativo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más que Dios tiene misericordia de darme su palabra. Una vez más que tiene la misericordia de explicarme lo que Él quiere que transmita. Y siempre pidiéndole la misericordia a Dios, siempre pidiéndole que por favor nos dé la palabra, siempre pidiéndole que Él guarde mi boca y mis labios, que siempre mi boca sea boca de discípulo y boca de profeta, para hablar las palabras que son, no las palabras que no son. Entonces, orando, el Señor me decía que hablara de la gracia. Y voy a hablar un poquito de la gracia, porque hablar de la gracia es bastante profundo, es bastante grande hablar de la gracia. Entonces voy a hablar un poquito de lo que el Señor me permite expresar y hacer conocer lo que es la gracia. Entonces, vámonos a una cita bíblica en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice la palabra de Dios, justa. Quiero transmitir eso porque muchas veces nos agarramos de la gracia, que por gracia sois salvos. Tengamos mucho cuidado con eso. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, o sea, a las cosas malas de este mundo. Es importante que nosotros sepamos realmente qué es lo que nos enseña la gracia. La gracia no es resultar en desgracia, sino que en gracia, porque la gracia de Dios se manifestó para que nosotros vivamos en paz, vivamos en santidad, vivamos como santos. Jesús no vino a ser crucificado a la cruz, Jesús no vino a morir a la cruz para que nosotros vivamos en desorden, ni para que nosotros no hagamos lo que dice la palabra. Jesús vino a morir a la cruz para que vivamos justamente en este mundo. Yo quiero transmitir la palabra de Dios, ya que Dios en su gran misericordia me explica las cosas. Por su gran misericordia, porque no es que sea bueno yo, sino que bueno solo Dios es. Entonces, vamos a irnos a otra cita bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra del Señor así, léemelo si lo tienes, por favor. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad? Bendito Dios poderoso.
¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Oigamos bien, dice llamamiento santo. Nos conforme a nuestro, no conforme a nuestras obras, o sea que nos llamó conforme a un llamamiento santo, no conforme a nuestro propio entendimiento o conforme a nuestro propio antojo, sino que dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero lo más interesante de aquí me pongo a pensar yo, que dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? O sea, de que la gracia nos envuelve cuando nosotros estamos en santidad. Pero mientras que nosotros no estamos en santidad, la gracia no nos puede envolver. Dios nos llamó a una vida santa por gracia. Nos llamó para que nos santifiquemos, para entrar en su reino. Cuando nosotros nos purificamos, nosotros entramos en el reino de Dios. Pero mientras que nosotros no nos purificamos, no podemos entrar en el reino de Dios, porque la palabra de Dios dice que toda cosa manchada, toda cosa impura, todo lo que esté mal, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, bien claro está que no estamos en el reino de Dios. El reino de Dios es aquí, en la iglesia, porque es la copia de lo que está ahí arriba. Es una preparación que debemos de tener aquí para poder entrar allá arriba en el reino de Dios, porque allá arriba es el reino de Dios, también aquí en la tierra está el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que purificarnos, o sea, tenemos que ser santos, tenemos que santificarnos para poder entrar en el reino de Dios. Si no estamos aquí en la iglesia nomás solo puro, es un bulto que está en la iglesia, es nomás solamente la figura del ser humano que está aquí, y nomás está como cualquier cosa caminando, y nomás solo nomás solo por venir a tocar la batería, nomás solo por venir a tocar el piano, nomás solo por venir a predicar aquí al púlpito, nomás solo para que digan los hermanos, nomás solo para que pues que digan, verdad, que uno es cristiano, y nomás con la Biblia bajo el brazo, y eso es todo. Pero sí, realmente no sabemos ni qué hacer con la gracia. Si por gracia, la palabra dice que por gracia sois salvos, porque es una gracia la que Dios hizo por nosotros, con haber entregado a nuestro Señor Jesucristo para que Él muriera en la cruz. Y no lo merecíamos, porque fuimos desechados de la gloria de Dios, destituidos, dice la palabra, que fuimos de la gloria de Dios por la soberbia, por las transgresiones que cometimos contra Dios. Entonces hay que tener cuidado con lo que es la gracia, porque si agarra uno, a veces si agarra uno de la gracia, ya no quiere que le digan nada, ya no quiere uno, es que por gracia sos salvo, hermano, por gracia te vas a quedar no por gracia, sino por desgracia, porque no practicas la gracia. La gracia nos enseña a purificarnos, a renunciar a las cosas malas del mundo, nos enseña a ser santos. Perdóname como la manera en que yo enseño, pero es una manera correcta. El Señor me decía a mí, no le bajes así como enseñas. El que no le gusta, pues ni modo, ¿verdad? No le gusta. Y por no le gusta, pues se pone a hablar tonterías, pero cuando uno habla en mal de un predicador y la palabra viene de Dios, vamos a tener que entregar cuentas allá arriba. Porque nosotros a veces con la lengua maldecimos a nuestros propios hermanos, con la lengua maldecimos a la gente. Hay pastores que maldicen al pueblo, maldicen a las ovejas.
Cuando se va alguien, se quedan hablando en mal de aquel y maldiciéndolo. Y van a tener que entregar cuentas duramente. Porque, y yo lo digo, gracias a la misericordia de Dios, Dios me ha dado un entendimiento bastante abierto. Un entendimiento en el cual conmigo puede haber alguien y puede irse. Y yo, gracias a Dios, ya me pasó. Y gracias a Dios, pues yo me quedé bendiciendo a las personas que llegaron conmigo, y después porque yo no tenía un lugar también donde tener la gente, pues se fueron porque era bastante incómodo. Yo tenía en la casa la iglesia y fue bastante difícil para encontrar un lugar. Pasé más de un año buscando un lugar y no podía encontrar lugar porque no era el propósito de Dios en ese momento todavía. Y después Dios en un sueño me dio lugar y me dijo cómo era y todo exactamente, bueno, etcétera. Pero la cosa es de que se fueron y yo hasta este momento los bendigo y los bendigo y los bendigo, y que Dios los bendiga y que Dios los ayude. Y yo nunca me quedé hablando de que se los llevó Jezabel, nunca me quedé hablando que se los llevó el diablo. No, que Dios me los bendiga y que Dios me los ayude y que Dios me los guarde. Ese es el que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Pero aquel que se queda amargado porque se le va a alguien y comienza a hablar y hablar y hablar del otro y diciendo que el otro está mal y diciendo esto y medio cosas, es la mera verdad. Yo le pido a Dios que tenga misericordia y que Dios lo perdone y que Dios lo ayude y que se le quite esa mala maña de hablar en mal de aquel que se va, porque es mejor hablar uno en bien que en mal de la gente. Entonces, si Dios me dice a mí, reprende a fulano, yo lo tengo que hacer y tengo que mencionar nombre, porque eso ya es una orden de Dios. Pero si Dios no dice nada, ¿por qué yo tengo que mencionar directamente el nombre de alguna persona? No. Entonces hay que tener cuidado, porque ahí arriba vamos a entregar cuentas. Esos son los que matan. Tengo una enseñanza para enseñarla, que estoy recibiendo, para enseñarla qué peligroso es. La mera verdad, a veces hacemos cosas que no la debemos de hacer y Dios no quiere eso. Pero bueno, voy a continuar. Entonces, vamos a otra cita bíblica, Romanos 6:14. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, cuando estamos bajo la gracia, tenemos temor de hacer lo malo, porque Dios todo lo ve. Ok, entonces, porque estamos bajo la gracia, aquel que está bajo la gracia tiene temor de hablar, tiene temor de hacer algo fuera del orden, tiene temor de hablar cosas que no debe de hablar. Entonces, ese porque está bajo de la gracia. Pero aquel que se le suelta la lengua hablando de mal de otro, no estando presente el otro, ese no tiene temor de Dios, porque no está la gracia con él. Así de fácil. ¿Por qué? Lo digo porque la palabra lo dice. Es que no podemos estar queriendo tapar el sol con un dedo. Tenemos que hablar las cosas que dice la palabra de Dios, no lo que no dice la palabra de Dios. Yo enseño con palabra, enseño con Biblia, no digo cosas que no son. Porque si me pongo a hablar cosas que no son, que solo por querer atacar a otro, entonces eso está malo. O querer hablar con el pueblo de otro ministro que Dios ha levantado, hay que tener cuidado. Porque hay ministros que Dios lo levantó y hay muchos que solo se pusieron. Y unos que se pusieron solos y otros que el diablo los puso. Aquellos que no tienen piedad del pueblo, esos no los puso Dios, porque Dios siempre pone lo genuino. Así es de que vamos a otra cita bíblica, ahí mismo en Romanos 6:15, versículo 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ok, ¿por qué es que nosotros hacemos eso? De ninguna manera podemos practicar el pecado
porque estamos en el mundo, pero la gracia nos enseña para que no practiquemos el pecado y se enseñoree de nosotros. Por eso es que no debemos de participar con las cosas de este mundo. Pablo dijo, lo que no quiero hago, dijo Pablo, pero Pablo antes, cuando él dijo esto, todavía estaba cometiendo muchos errores Pablo. Pero después él mismo dice que haya una ley que en sus miembros dice que lo comprometía, que lo llevaba a hacer lo malo. Pero entonces, ¿qué hizo Pablo? Porque Pablo estaba bajo de la gracia. Pablo iba buscando la gracia. Cada día iba Pablo metiéndose y buscando la gracia. Y entonces cuando fue envuelto totalmente en la gracia, Pablo se dio cuenta que había un problema en él y lo renunció. ¿Y qué hizo? Se santificó. Entonces no podemos pecar deliberadamente, porque vamos a participar del castigo con el mundo. Y para que no participemos con el castigo con el mundo, tiene que venir la reprensión a nuestras vidas. Tenemos que quitar de la vida nuestra lo que está estorbando. Pero hay cosas que no las entendemos y Dios me ha permitido, y voy a enseñar con respecto a 4 cosas bastante delicadas y bastante costosas de entenderlas. Lo voy a enseñar para que nos demos cuenta por qué es que a veces nosotros creemos que estamos bien delante de Dios y haciendo lo malo. No nos damos cuenta que estamos mal, pero yo les voy a explicar por qué es. Son 4 cosas que habla en Proverbios 30. En el versículo 19. Yo lo voy a enseñar por misericordia de Dios. Dios me dio la explicación de esa palabra bendita y santa y lo voy a transmitir. Entonces, vámonos a otra cita bíblica. En Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 13. 28, 13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ok? La gracia nos trae arrepentimiento y confesamos nuestros pecados y nos purificamos y no participamos del pecado. ¿Por qué no participamos del pecado? Porque hay cosas que nosotros mismos podemos participar del pecado. Cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo, estamos participando del pecado. Pero hay pecado que te alcanza, que ese pecado es fácil, más fácil que Dios te lo perdone, porque ese pecado no estás directamente participando tú ni yo, sino que fue que te alcanzó el pecado y de repente te diste cuenta que te alcanzó ese pecado. Pero es más fácil que Dios te lo perdone, pero de aquel pecado que estás practicando, estás participando de aquel pecado, la palabra de Dios dice ya no queda más por hacer por ese pecado. Entonces debemos de tener cuidado para que no caigamos en esa desgracia. Entonces la gracia nos enseña que debemos de vivir en santidad. La gracia nos enseña
que debemos de purificarnos. La gracia nos enseña que debemos de hacer lo correcto delante de Dios, porque eso es lo que Dios nos muestra a través de su palabra. No es solamente decir por gracia sois salvos. Sí, por gracia sois salvos, pero ¿qué es lo que debes de hacer tú para que seas salvo por esa gracia? Porque es una gracia, y la gracia trae santidad, pero la desgracia trae el pecado. Entonces debemos de entender que sinceramente qué es lo que Dios dijo cuando dijo es que por gracia erais salvos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guarde y que Dios haga resplandecer el rostro en tu vida y que puedas captar la palabra y que puedas tú rumiarla para que tú la vayas entendiendo mejor. Y hay muchísimas citas bíblicas de lo que es la gracia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, que Dios te ayude en el nombre de Cristo Jesús.